Buenas noches, el video de hoy se va a tratar sobre las ecuaciones en espacio-estado y cómo se representan mediante diagramas de bloques en MATLAB. La presentación va a ser hecha por Carlos Santiago Mada González y Diego Andrés Lugo Laitón. Entonces comencemos. Primero vamos a comenzar por las ecuaciones en espacio de estados. El ejercicio o el circuito que se nos presenta es el que vemos aquí a la izquierda y se nos pide hallar el voltaje del capacitor y la corriente que pasa por el inductor. Entonces vamos a, primero que todo, para realizar el circuito vamos a considerar tres manchas, IA, IB e ID, teniendo que en cuenta que IC es la corriente que fluye a través del capacitor. Con esto vamos a tener ciertas consideraciones iniciales, como IA es igual a IL, IL siendo la corriente que pasa a través del inductor, IB va a ser igual a IC, ya que como vemos también es la corriente que pasa a través del capacitor, e ID es igual a 2 amperios por la fuente de corriente que hay en esta malla. De igual forma tenemos que el voltaje en el inductor es la inductancia sobre la derivada de la corriente del tiempo. Y la corriente del capacitor son los faradios por la derivada del voltaje en función del tiempo. Ahora, para resolver el circuito, primero que todo vamos a realizar la malla IA, donde tenemos que es el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia de 6 ohmios, las cuales IA menos IB, y la resistencia más la resistencia más del voltaje de esta resistencia, la de 2 ohmios. Y obtenemos esta ecuación. Para pasar de esta ecuación a la que vemos por aquí abajo, vamos a tener cierta consideración. Vamos a pasar que IB es IC e IC es el valor en faradios por la derivada del voltaje en función del tiempo. Entonces lo reemplazamos aquí. Como vemos aquí podemos simplificar ciertos términos y despejar, y para que nos quede la siguiente ecuación, la ecuación número 1. Ahora pasamos a hacer la malla IB, donde tenemos como nuevamente va a fluir en este sentido y tenemos el voltaje de los 3 ohmios, el voltaje de la resistencia de 6 ohmios y el voltaje del capacitor. En este caso no se va a poner la representación del voltaje del capacitor para no trabajar con integrales, entonces lo vamos a representar como PC. Nuevamente reemplazamos IB por un sexto del diferencial de voltaje por el tiempo, y aquí podemos reducir términos, quedándonos la ecuación 2, despejando de una vez el diferencial del voltaje del capacitor, quedándonos la ecuación 2. Como vemos aquí en la ecuación 1 nos quedan dos derivadas, lo cual para el espacio de estados no es conveniente. Por tanto vamos a reemplazar la ecuación 2, que nos da la derivada del voltaje del capacitor, en la ecuación 1. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces reemplazamos 2 en 1. Y podemos simplificar términos y despejar. Aquí rompemos paréntesis, reducimos términos y aquí despejamos el diferencial de la corriente del inductor, quedándonos esta ecuación 3, reduciendo totalmente los términos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ya podemos considerar 2 y 3 como las ecuaciones del circuito. Aquí tenemos 2 y 3. Pero pues ahora la vamos a pasar a espacio de estados, donde vamos a considerar que IL es x1 y la derivada de IL va a ser x punto, que x punto, x1 punto es como decir la derivada de x1. Ahora vamos a tener que el voltaje en el capacitor BC va a ser igual a x2, y como en el caso anterior la derivada del voltaje en el capacitor va a ser x2 punto. Reemplazamos esto que acabamos de hacer en las ecuaciones 2 y 3 y nos quedan las siguientes ecuaciones,
que son con las cuales vamos a poder hacer el diagrama de bloques, el cual ya nos va a explicar el compañero Diego por medio de MATLAB. Ahora bien, es importante mantener en cuenta las ecuaciones halladas de manera teórica por parte de mi compañero Santiago, porque llegados a este punto vamos a hallar el equivalente de esas expresiones teóricas en diagrama de bloques. Para hallar esto, vamos a necesitar herramientas como un par de sumadores, un par de graficadores, un par de sumadores y otros elementos que describiremos adelante. Es importante describir los integradores porque ayudan a que obtengamos expresiones sencillas de corriente y de voltaje, corriente en el inductor, voltaje en el capacitor, sin necesidad de utilizar expresiones adicionales para el tratamiento de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, también es importante la función de los sumadores que condensan los diferentes términos de las expresiones de las ecuaciones. Y utilizaremos también elementos como constantes y elementos de ganancia para poder adjuntar coeficientes a expresiones de corriente y expresiones de voltaje que están aquí adjuntadas y reflejadas. De este modo, correremos la simulación para observar y poder detallar algunos de los comportamientos del circuito. Y de esta manera obtenemos la gráfica que describe el comportamiento de la corriente del inductor y que tiene sentido debido a los componentes inductivos y capacitivos del circuito. El pico se genera por la absorción que tiene de corriente el inductor y en los segundos 2 en adelante mantiene un comportamiento estable. Esto debido a que la carga en el capacitor para este momento ya fue completada. Esto se explicará con detalle más adelante. Ahora se desea contrastar si en realidad la composición de diagramas en circuitos con resistencias, de manera más práctica con inductores, es el mismo o equivale a las expresiones de los diagramas de bloques. Para ello vamos a conectar dos medidores, uno de corriente y uno de voltaje. El de corriente, como es de manera tradicional en la práctica, con un circuito abierto, y el medidor de voltaje de manera paralela al elemento en donde queremos observar la medición. Procedemos a la conexión de inicialmente la corriente para contrastarla con el diagrama de bloques y observaremos la expresión resultante. Aquí observamos lo que esperábamos, que las dos expresiones o los dos gráficos fueran equivalentes. Y ahora, por último, haremos lo mismo con el voltaje en el capacitor. Y acá observamos el comportamiento que detallaba anteriormente, en donde en el tiempo cero para el capacitor no se tiene carga y con el transcurso del tiempo él absorbe esa carga y cuando ya llega a su punto máximo de absorción la mantiene en el tiempo y por ello el estado constante en esta gráfica del voltaje del capacitor y en la corriente del inductor. Muchas gracias por la atención.